Bueno, vamos a arrancar un poco con el grupo 2, a ver qué estuvo trabajando, ¿sí? Y después vamos a turnarnos entre todos para hablar. Bueno, voy a pasar a compartir. Bueno, primero que nada, lo que hicimos fue analizar cómo opera la distribución de la distribución lambda o la distribución de Poisson. Que, bueno, el parámetro principal es, bueno, para la redundancia, es lambda, y lambda representa la cantidad de sucesos o apariencias, veces que aparece un determinado evento en un periodo de tiempo. Pero también la manera en la que nosotros lo asociamos era, en este caso, el valor promedio de fotones que va a emitir un LED cuando estuviese encendido o cuando estuviese apagado. Es decir, que para cuando estamos en un estado encendido vamos a tener un valor de lambda y cuando el LED estuviese apagado tendría otro valor de lambda. La verdad que desconocemos los valores reales, pero en este caso, por cuestiones de la simulación, el experimento, simplemente en realidad selección arbitraria elegimos 15 para apagado y 40. Nuestra única, el único motivo de esa selección arbitraria es que exista algún punto de intersección eh, entre esas dos distribuciones, es decir, un solapamiento, ¿sí? Aunque en realidad quizás no llega a existir ese solapamiento entre ambas distribuciones. Entonces, siendo, digamos, la fuente binaria, ¿sí? Solamente vamos a tener 0 y 1, el slicer que habría que implementar para discriminar en el receptor sería bastante sencillo, solamente necesitamos un valor de comparación y lo que se encuentre por debajo de eso sería un 0. Eso me refiero a una cantidad de fotones, ¿verdad? Es decir, un valor, un trigger, ¿sí? Entonces, ¿cómo determinamos ese valor? Bueno, si no hubiera solapamiento, sí, sencillamente se podría encontrar algún punto intermedio, pero en este caso, donde sí observamos solapamiento, si bien no pude, como me he hecho, tratar de graficar esto con algún tipo de transparencia, no lo logré. Pero bueno, acá podemos ver que hay un solapamiento y da a entender que la cola de esta distribución continúa más allá de este valor. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos en dos partes. ¿Cómo? No, nada, continúa, por favor. Ok. Bueno, lo hicimos en dos partes solamente por una cuestión de concepción de entender que hay dos etapas. Básicamente lo que hicimos fue utilizar estas distribuciones para determinar ese valor de comparación del slice. Y es simplemente el valor, o sea, la cantidad de fotones para las cuales es más probable que pertenezca a la distribución de cuando se encuentra encendido que cuando se encuentra apagado. Ok, en este Gráficamente, caso, perdón, Fabián, en este caso, por ejemplo, ¿dónde estaría tu umbral? ¿Qué valor tendría tu umbral? gráficamente acá lo determinaríamos, sería 26. ¿Sí? Acá, bueno, nuevamente no sé la transparencia. Lo que hicimos fue, ¿sí? A lo mejor el algoritmo no es lo más eficiente. Una vez que obtenemos ambas distribuciones, acá nada más hicimos comprobar que la suma de todas las probabilidades es igual a 1, la probabilidad acumulativa. Eh, con un bucle while va comparando la probabilidad para cada valor de la distribución
y 1 sería cuando se encuentra apagado, y 2 cuando se encuentra encendido, cada una con un distinto valor de lambda. Y en el momento en el que la probabilidad para ese valor, esa cantidad de fotones, en el caso de de la distribución cuando el LED se encuentra encendido sea mayor que cuando se encuentra apagado, bueno, entonces ese es nuestro valor de comparación en el slice. Acá nada más le restamos por 1 porque MATLAB cuenta los arrays a partir de 1, ¿sí? Pero es una cuestión de cómo se computa. Entonces, una vez que obtuvimos ese valor de comparación, pasamos a la siguiente parte, ¿sí? O sea, usando el mismo workspace, materiales acá guardados. Primero, estado es una variable que va a indicar el estado real, es decir, en realidad es el símbolo verdadero, ¿sí? Acá por ahí a lo mejor la nomenclatura no va acorde con la consigna, pero es el valor real del LED, ¿sí? Va a ser X probable. Esta línea nos da un valor aleatorio, una distribución uniforme, va a dar solamente 0 o 1. Entonces, si el estado es 0, es decir, si está apagado, le corresponde lambda 1, que era 15, en el que está guardada la variable, ¿sí? Y si no, va a ser lambda 2. Entonces, acá, a partir de acá tenemos X probablemente o un lambda o el otro, ¿sí? Entonces, fotones, va a ser obviamente la cantidad de fotones, que está dado, es un número aleatorio, pero regido por la distribución lambda, la distribución de Poisson con el lambda que le corresponde al estado verdadero. Entonces, luego tenemos una variable encendida, este valor en realidad para inicializar, pero creo que en MATLAB no hace falta. Y siempre hacemos la comparación de que si la cantidad de fotones es mayor o igual al valor umbral, entonces está encendido el LED, y si no, está apagado. La diferencia, lo que quiero notar es que en realidad esto podríamos tomarlo como del lado de la fuente de información y esto del lado del receptor, ¿sí? Bueno, en realidad, a partir de lo único que hace el receptor estaría acá, teniendo esto como dato, ¿sí? Esto ya estaría aquí. Bueno, entonces lo único que nos basta por hacer es correr y comparar que estado sea igual a encendido. En este caso, estado es 1 porque está encendido, y como 44 cae dentro de la región de la distribución para cuando el LED está encendido, entonces la decisión es que el LED efectivamente se encuentra encendido. Vamos a correr un par de veces más, nuevamente coinciden los resultados, y para el estado apagado, por ejemplo, la cantidad de fotones que se obtuvieron fue 16, más o menos por acá, contra apagado. Sería un poco más interesante ver, eh, por ahí no es el caso real de la cantidad de fotones, pero ¿qué pasa si están más cerca de estas distribuciones? ¿Cómo se comporta el MET? Igual es bastante sencillo de ver que en este caso el valor de trigger va a estar en 20. A ver si puedo... eh, Ahí cómo está, perdón, Fabián. ¿Podés trabajar sobre la propiedad de esa... Ah, vos lo querés mostrar, está bien. sí, lo que yo estaba queriendo hacer era... porque no sé por qué no me permite... Bueno, pero sí está bien, está perfecto. Ahí creo que se distingue la superposición entre las dos distribuciones. Bueno. Ahí tu umbral sería un poquito menos de 20, según lo que veo. El valor a partir del cual, a partir de en 20 es donde supera, porque acá por ejemplo en 19, hablando siempre de números enteros, ¿no? En 19 tenemos para apagado una probabilidad de 5,5,
Digamos que vos podés decir menor o igual que 19 o mayor que 20. O mayor o igual que 20, en todo caso. Mayor o igual a 20. Y eso es lo que estaría tomando, sí, el algoritmo detectó, A ver. digamos, 20. Entonces, ahora, haciendo lo mismo, por ejemplo, en este caso, bueno, acá hay una falla, pero puede ser que no haya actualizado los valores. Quiero ver cuando esté más cerca de... Bueno, acá no sé si estaría teniendo un problema de que... Sí, bueno, acá habría algún problema. Quizás esta línea no era necesaria. Bueno, ok, entonces, bueno, han encontrado un poco digamos, la distribución de probabilidad y le han asignado, digamos, un parámetro a cada estado de LED. ¿Sí? Lo han graficado y lo han superpuesto a las gráficas. Desde allí han argumentado sobre el umbral de decisión y estimaron, por así decir, cuál hubiera sido el estado más probable en el que haya estado el LED de transmisión, ¿verdad? Correcto. Bien, perfecto. No borres tu software por ahora. Vamos a darle lugar un poquitito al grupo 2 que exponga cómo lo pudieron interpretar y resolver ellos. ¿Sí? Perfecto. Gracias, Fabián. Gracias, grupo 1. Ok. Bueno, nosotros nos llegamos a hacer un análisis respecto a lo que obteníamos después de la señal, porque justo cuando tuvimos la señal se terminó el tiempo. Pero bueno, llegamos más o menos a lo mismo, solo que no llegué a probar si se juntaban más o menos la señal. Pero simplemente la forma que pudimos encontrar para solucionar esto fue definiendo un vector de cierto tamaño, en este caso 10.000. Los otros valores no hace falta darle mucha importancia, era porque antes estábamos planteando otra cosa. Disculpen, anda mal mi scroll y el mouse está haciendo cualquier cosa, por eso va a subir y bajar en cualquier momento. Bueno, después definimos dos valores de lambda diferentes para definir a cada una de las probabilidades de 1 y de 0. Y después repetimos un ciclo for igual de veces del tamaño del vector. Eh, Definimos una variable a la que se le asigne un valor dependiendo del valor de lambda definido anteriormente. La variable en el caso de que esté encendido, que sería positiva, y la variable en la que esté apagado, que sería negativo. Luego definimos un rank, una variable aleatoria entre 0 y 1, y si esta variable es menor a 0,5, se le asigna la parte positiva, y si no, se le asigna la parte negativa al vector. De esta manera, en el mismo vector vamos obteniendo diferentes valores de fotones de manera aleatoria con 0,5 de probabilidad. Después simplemente lo graficamos en un histograma y, como dije, no llegamos a tomar una decisión a partir de este histograma. Simplemente llegamos hasta esto. Supongo que la toma de decisión sería bastante similar a lo que plantearon los compañeros. Yo creería que tomaría, sí, a ver, supongamos que esto esté más superpuesto, el que tenga más elementos en ese evento va a ser el que sea más probable y por ende lo tomaría como válido, pero simplemente también sería tomar una decisión a partir de la señal de entrada. Bueno, ¿tenés algo más para agregar? No, hasta esto fue lo que Bien, arribamos. ahí voy a comentar algo. En realidad, esto que estamos haciendo nosotros con histogramas son analizar experimentos, muchos experimentos. Y por ahí lo único que vi es que estaría bueno que se separen un poco los experimentos, ¿no? El primer experimento sería el LED apagado y ver
qué tipo de conteos otorga el fotodetector, ¿no? Entonces, imagínate que un día vas a hacer solo el experimento ese. Dejas apagado y contabilizas los números de fotones que te otorga el fotodetector. Listo. Una vez que vos contaste, no sé, junté, por así decir, 10.000 valores de este fotodetector, lo que vos querés hacer después es ver su histograma, analizar un poco las ocurrencias de cada uno de los valores y graficarlos. Ese es un experimento. Ese es un análisis de uno de los experimentos. El otro experimento es hacer lo mismo en otro día, pero con el LED encendido. ¿Sí? Entonces, cada uno de los experimentos por separado hay que simularlos también. Y luego, la idea era superponerlo. Eso te lo comento por la forma en que veo que lo generaste, Ana. Claro, yo lo generé como si fuese una única señal que está variando. Es Pero claro. sí, es simplemente cambiar un poquito, copio el Está bien, ciclo está for, lo perfecto. asigno solo para uno. Esa parte de separarnos es difícil, pero sí entiendo que interpretamos mal un poco la A idea ver, del... acá no, nadie te está evaluando para decirte que está mal. No, la idea es guiarte un poco sobre cómo simularlo bien, nada más. Claro, sí, sí, entiendo. ¿Sí? O sea, no es que esté mal, sino que no era exactamente lo que se buscaba establecer, digamos. O sea, no está del todo mal, pero faltó No, no, un no, para poquitito nada. para que llegue Para que sea un poco más representativo digamos, del problema. Ese es el punto. Claro, ¿Sí? Digamos, está bueno que hayan llegado hasta esto, lo único que le faltaría es separar los experimentos. Eso es lo que faltaría, para que sea ok, más representativo. Y de ahí en más, bueno, el umbral, ya escucharon la posición de los compañeros, un poco la idea es ponerse un poco en el rol del slicer y decir, bueno, ya que, a ver, yo ya estudié las salidas, entonces, ¿cómo genero un criterio de decisión? Bueno, una forma es decir, bueno, ahí donde se cruzan las curvas, tomo para un lado y tomo para el otro, básicamente en este caso, ¿no? Que claro. tenemos dos estados de transmisión, ¿sí? Sí. Hasta ahí. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de análisis y una operación en tiempo real del receptor? Es que el receptor tiene que tomar la decisión apenas le llegue el símbolo. O sea, el receptor no tiene la posibilidad de hacer este análisis de muchos experimentos y de ahí ver cómo sacar el umbral. Ya lo tiene metido entre sus parámetros al umbral. Eso quiere decir que resulta ese umbral de un análisis anterior. Claro, ¿Sí? El receptor tiene que seleccionar los símbolos como vienen, digamos, ¿sí? No tiene ese tiempo de contar. Entonces, el, ¿por qué digo esto? Porque escuché por ahí que dijiste eh, seleccionar los símbolos a partir del que tiene mayor conteo. sí, dije eso. Estaba Pero, pensando, recién justamente me estaba imaginando la superposición y al final es lo mismo que tomar el punto de intersección y llevarlo para un lado o para el otro. claro, de todo este análisis, una de las cosas que tenemos que llevarnos es el punto de umbral, que no es contar, digamos, no es contar, eh, digamos los elementos de un lado y del otro, sino ese ver dónde se cruzan para llevarnos de todo este análisis el umbral de decisión, que es un número. Ese número es el que va a estar metido en el slicer y va a decir de alguna forma, bueno, si bien esta muestra que tiene 44 y yo sé que si es mayor a 20 le voy a asignar un símbolo y si es menor a 20 otro símbolo. ¿Sí? Entonces, de este análisis no sacamos la recepción o los valores de recepción, sino, eh, digamos, el parámetro umbral. ¿Se entiende Claro, esto? sí, sí. Ah, buenísimo. Bueno, está perfecto digamos, el abordaje. Puede haber tenido mucho. Ustedes tuvieron una interpretación distinta al principio. ¿Querés contarnos algo de eso? Me parece que era válida también. Eh, sí, empezamos planteando la probabilidad de ocurrencia en un tiempo, no estábamos planteando la distribución en una señal. Entonces, estábamos utilizando otra función, por eso acá en el MATLAB quedó comentado nomás al final. Terminé borrando. Bueno, la idea era calcular la probabilidad de ocurrencia de cierto número de elementos en un determinado tiempo.
que nos daría también información de la señal útil para analizar respecto a la toma de decisión, pero ya sería más complejo, por ahí habría que Claro, trabajarlo más algebraicamente, más complicado. no, es como que ustedes se hubieran ido un paso antes. Es como si estuvieran haciendo el experimento y contando los fotones y luego intentar determinar la distribución. Claro, ¿Sí? Es como que si se fueran a simular un paso antes. No está mal, no, para nada, solo que les va a llevar un paso más, eh, sabiendo que la distribución encontrada es la ecuación. O sea, van a llegar a lo mismo, solo que haciendo un paso más. Eso era toda la diferencia. ¿Sí? claro. Así que, bueno, no, de lujo, excelente. Bueno, gracias a Felipe, grupo 2, y escuchamos grupo 3. Bueno, nosotros acá tenemos lo que sería el histograma de los dos estados de LED, donde el rojo sería la probabilidad de que la señal sea una señal de que el LED está encendido, y en negro está la probabilidad de lo que sería, de acuerdo al número de fotones, de que el LED esté apagado. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, la parte más interesante, que sería acá donde, bueno, ¿no? Ahí. Bueno, entonces acá tenemos en el eje X el número de fotones que va a recibir el receptor, y de acuerdo a eso vemos la probabilidad de que esté encendido o apagado. Acá en este caso, bueno, eso es lo que nos va a marcar un poco la gráfica del slicer nuestro, donde nosotros debemos determinar el límite, o sea, desde qué cantidad de fotones se reciben para que se tenga como que el LED está encendido. Entonces nosotros vemos en esta gráfica donde a partir de la cantidad de 21 fotones para adelante, el, el slicer debería detectar como que recibió la señal de encendido. Entonces, para este caso particular, este X de fotón sería de 21. Bueno, fuimos probando un poco de alejarlo, acercarlo. Y bueno, llegamos a esa conclusión de que por ahí acá no se ve tan bien, pero hay veces en las que se superponen las dos gráficas. Entonces, lo que nos faltaría en el código sería hallar la diferencia entre la probabilidad de que esté encendido o apagado. Bueno, de acuerdo a eso, estaría el slicer. Por eso, bueno, nosotros acá nos lo vemos gráficamente, que empieza en la cantidad 21. Pero nos faltó armar esta línea de código. Está bien. Lo que por ahí tenemos una duda, ya de que presentaron donde las dos distribuciones están muy separadas, y como que en el medio hay como que nula probabilidad de que no esté ni encendido ni apagado. ¿Eso se interpretaría algo, el receptor? O Sí, sí, sí. Tal cual. Digamos, puede existir la posibilidad de que esas distribuciones así estén como bien separadas, lo cual quiere decir que hay un distanciamiento notable, por así decir, entre las situaciones de estado de encendido y apagado. Podría interpretarse de la siguiente forma, que ya aprovecho a invitar a todos a la discusión. La verdad que me gustó mucho cómo trabajaron, nuevamente Joaquín, también Renzo en el grupo 3, pero ahora aprovecho tu pregunta, Joaquín, un poco para invitar a todos a la discusión. ¿Qué valores razonables de lambda le asignaron a cada uno? Por lo que veo, la mayoría... No dejes de presentar, por favor, Joaquín. Le asignaron a cada estado. Por lo que veo, hay un consenso general, díganme ustedes si estoy errado, en que valores bajos de lambda se le asoció al estado apagado y valores altos de lambda se le asoció al estado encendido. ¿Este consenso Claro. se sostiene? Sí, sí.
Sí, sí. Más Sí, allá pasa del valor particular que hayan tomado. claro, lo que pasa es que lambda está relacionado con el número de acontecimientos y como Ujú. estábamos tomando cantidad de fotones, evidentemente se iba a incrementar este valor en caso de que el LED esté encendido. Perfecto. ¿Están todos medio de acuerdo? Al parecer sí, ¿no? Sí, Es por sí. lo que yo oí. Bien, tal cual, es así. Quizá algunos valores por ahí que muestran algunas situaciones son unos valores de 5 lambdas para el estado encendido y valores 0, 1, 1, no más que 2 para el estado apagado, ¿sí? Eso les va a llevar un poco a tener baja cantidad de conteos en el estado apagado y una cantidad notable en el estado encendido. De todas maneras, eso se ajusta a la condición realística que ustedes vayan a tener, ¿sí? Lo importante es llevarse un poco qué asociar, qué parámetros de la distribución asociar con el estado de, de emisión, digamos. Que podríamos decir también que el fotón encendido o el fotón apagado equivale a un símbolo, ¿no? A un 0 o un 1. Entonces, vale decir por ahí también que esas distribuciones van a estar bastante asociadas a cada símbolo. ¿Se entiende esto? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos al caso que preguntó el compañero. Si lambda 1 y lambda 0 estuvieran, digamos, bastante separados numéricamente, generarían distribuciones que están separadas, bastante separadas, ¿no? En la superposición de histogramas, ¿verdad? Correcto. Claro. Eso quiere decir que en el espacio en el medio pueden que no tengan conteos de fotones, lo cual es una situación factible de ser real. El estado apagado, por ejemplo, genera muy poco conteo y el estado encendido genera conteo de fotones, grandes cantidades de conteo de fotones. Está perfecto. Es la mejor situación que nos pudiera ocurrir porque el detector, pónganse un poco en el papel del rol de detector, es la que menos confusión tiene, ¿verdad? Claro. Porque él sabe perfectamente que si le llegó 3, 4 fotones, está apagado el LED, pero si le llegaron 100, 200 fotones, claramente es otra situación. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando están tan cerca los fotones? Y Bueno, ahí te voy a pedir, Fabián, ¿vos estás presentando tu pantalla? ¿Sí? Fabián, vos también. no, Joaquín. Joaquín, Porque yo veo. Bien, voy a pedir un poco la imagen de Fabián, que estaba superpuesto o si lo podés, Joaquín, poner, que se superpongan los histogramas. ahí Se están superpongan, superpuestos. no, que se Si, superpongan si le más. si le baja Claro, claro, lambda. el lambda al más alto, supongo que ya se van a superponer. Exactamente. Bien. Bueno, hacerle un zoom para que veamos entre 0 y 40 nada más para discutirlo bien. A ver, tenemos- Mientras Joaquín ahí lo arregla, la idea es pensar un poco qué le pasa al slicer, qué le pasa al que ocupa el rol del slicer cuando tiene una situación de esta. Bueno, Y básicamente evidentemente va a tener que que tomar va a una haber, decisión igual y Siempre. probablemente va a estar equivocado en varias ocasiones que esto se... o sea, dicho de otra manera, por ejemplo, lo que estamos viendo para un valor de 15, se podría Sí. decir que es más probable que se trate del caso de que está encendido, pero no significa que no sea probable que sea el caso de apagado. El laser debería tomar, digamos, por lógica la decisión de decir, bueno, cuál es el más probable, pero puede llevar a error.
Eso era lo que estaba, eso en realidad es lo que estábamos viendo, por ejemplo, a lo último que, cuando yo estaba presentando, que modifiqué y hice que haya superposición, y empezó a haber discrepancia, digamos, en el estado real y la decisión. Y yo primero quería arreglarlo porque pensé que había algún problema con mi script, y no, después me empezó a pensar que el problema es justamente esa superposición, de que ambos El son problema probables ¿El problema para quién? para el slicer. Claro, para el que toma la decisión de qué símbolo es. Entonces, fíjense que, por ejemplo, ahí tenemos el valor 10. Perdón, pongamos ahí, no sé, el valor 12. 11 en todo caso. Fíjense que el valor 11, existe cierta posibilidad de que uno tome una decisión o la otra desde el punto de vista del slicer. Entonces, alguno de ustedes dijo, es probable que se equivoque. Existe digamos, estamos todos medianamente de acuerdo que el slicer puede equivocarse. Sí. Claramente sí, porque al ser esto estocástico, y bueno, eh, existe la probabilidad, acuérdense que esto es una función de distribución de probabilidad, existe la probabilidad de que tengamos falsos positivos o falsos negativos. Quiere decir que podamos equivocarnos en la decisión. Siempre pensando el punto de vista del slicer, ¿no? La pregunta siguiente, ¿podemos cuantificar esa equivocación? Sí, 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 sí. es todo el área abajo de la curva, por ejemplo, a partir del valor de umbral en adelante, para el caso de falsos positivos, integrando la curva del caso negativo. Ok. Ok. ¿Lo ven todo? ¿Es correcto esto? ¿Lo ven todos? ¿Lo Sí, interpretan sí. todos? Sí, el porcentaje de números que sean probables a partir del umbral hacia el otro lado van a dar fallo. Totalmente. Entonces, ese cálculo de probabilidad de equivocación está perfecto. Es el área bajo la curva que queda debajo de lo que uno considera como eh, valor correcto, ¿no? De una distribución o de la otra. ¿Puedes poner un poquito, Joaquín, un poquito más en pantalla, digamos, hacer un zoom out de esa figura que se vea todo? Bien, gracias. Les hago una pregunta. Suponiendo que nosotros definimos el valor umbral ahí por el valor 15, hipotéticamente, ¿no? ¿El cálculo de una probabilidad de error de un caso y del otro es simétrico? Digamos, No, la probabilidad de equivocarse de que el fotón esté encendido o la probabilidad de equivocarse de que el fotón esté apagado son iguales. no, no. No, No, claramente tenemos que calcular cada uno con su curva. ¿Sí? Entonces, fíjense esta conclusión importante, ¿no? Las probabilidades de error, la probabilidad de equivocarse, las tenemos que calcular para cada una de las distribuciones. Porque claramente el caso del fotón apagado, que en realidad lo que está modelando es una luz ambiente, según lo que dice el problema, puede no ser necesariamente una Poisson. Puede responder a cualquier otro tipo de distribución, y eso es algo físico, y esto es algo que no lo controlamos nosotros. Tendremos que calcularlo sobre la distribución que le corresponde, para saber y cuantificar cuánto nos podemos equivocar, o con qué probabilidad también. ¿Sí? Entonces, algo para ir pensando para mañana, no para hoy, no es porque terminamos la clase todavía, sino para hoy más tarde, por ahí, cuando estén justo por dormir y tengan ganas de pensar en algo, ¿cómo calculamos este punto umbral? Conociendo las distribuciones. Es ¿Sí? que el valor absoluto de las probabilidades sea el menor. O sea, de la probabilidad de error, de equivocarse, sea menor. Por Puede más ser. que, no estoy seguro si dan el punto medio,
pero Ujú. independientemente de eso, yo tengo que minimizar los errores siempre. Así que, Es lógico lo que estás diciendo, porque estamos hablando de un sistema de comunicación y los errores no nos ayudan a comunicar, ¿sí? Pero piénsalo un poco desde el punto de vista eh, quizás teórico. Conocen la distribución, ¿sí? Y cómo calculamos el punto umbral. Listo. Piénsenlo para mañana. ¿Sí? No hace falta que traigan nada escrito, nada. Piénsenlo un poco de cómo razonar, pero las consideraciones que hay que tener son esas, minimizar la cantidad de errores. Bueno, este ejemplo, ejercicio, sí, de consulta, me imagino que esta situación se da, por eso la estamos estudiando, pero es muy recurrente que exista esto porque me parece raro que haya una que estén tan cerca uno del otro. O sea, capaz que el caso hipotético estamos exagerándolo un poco, pero me parece raro que se dé porque justamente me imagino una luz que uno inyecta al lado de una que puede esto es, interferir, debería ser muy diferente, ¿no? claro, este es un caso didáctico para sacar estas conclusiones que por ahí estamos viendo. Ya que lo mencionaste, vamos a trabajar de vuelta en grupos, aprovechando que justamente lo mencionaste, pero que tus compañeros no se enojen contigo, pero igual estaba previsto. Vamos a trabajar, pero ahora con las distribuciones gaussianas. Supongan ahora el mismo problema, pero que en realidad, en lugar de ser Poisson, sea gaussiana. ¿Qué parámetros deben conocer de la gaussiana? La media y la varianza. Exactamente. ¿Sí? Y un detalle más. Ahora ya los vamos a dividir en grupo de vuelta. Un detallecito más que quiero que investiguen. En el cálculo de la probabilidad de error, van a tener que trabajar integrando las distribuciones, tal como ustedes lo dijeron. Desde cierto punto umbral en adelante hasta infinito, o de menos infinito hasta el umbral, depende cuál sea el caso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la gaussiana? ¿Sí? La gaussiana es un tipo de función, perdón, es un tipo de distribución de probabilidad cuya integral no tiene una expresión analítica. Está tabulada. ¿Sí? Entonces van a encontrar un par de versiones de cómo expresar esa integral. Y la vamos a estudiar un poquitito más porque es el caso más común, la gaussiana, no tanto la Poisson. Este caso describe una situación equivalente a tener las muestras que salen del sampler del match filter y están justo a la entrada del slicer. ¿Sí? Ahora, ¿entienden cómo relacionarlo un poquitito? Esto que estamos analizando nosotros es prácticamente la salida del sampler del match filter. Así es como lo tienen. ¿Sí? Son valores discretos que ustedes van a conocer su distribución o pretenden conocer al menos su distribución y en función de eso el parámetro que necesita el slicer es el umbral de decisión. Para este caso binario será un solo parámetro. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? Se entendió esto, ¿no? Sí, sí. Bien, No, entonces, yo la verdad que no entendí. Disculpe, pero no llegué a no, captarlo. no, no, ¿por qué pedí disculpa? ¿Qué parte no entendiste? No entendí lo último que explicó porque, a ver, estaba hablando de la distribución normal que tenemos que tener una integral para representar y como no tenemos una específica y esta está tabulada, podemos elegir alguna para representarla, pero ¿y ahí No, no, qué no, con eso? no, vuelvo a repetir. Vamos ahora, vuelvo a repetir un poquito para que pretendo que quede más claro. Vamos a repetir el ejercicio, pero ahora cambien la distribución, que sea una gaussiana. ¿Está? Pero además, quiero que investiguen cómo se calcula la integral de la distribución gaussiana. ¿Sí? Van a Ah, ok. encontrar un par de opciones para hacer eso. ¿Sí? Van a encontrar la función Q, van a encontrar la función error function. ¿Sí? Me interesa que investiguen cómo hacer eso, porque ese en realidad es lo que les va a servir para calcular las probabilidades de error. ¿Sí? Vamos con Ok. eso, hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, sí, hasta ahí está. Bien. Relacionando un poco estos resultados, estas conclusiones que nosotros sacamos con el esquema de receptor que estuvimos viendo anteriormente, que era un match filter, ¿se acuerdan?
digamos, un filtro receptor seguido de un sampler y luego seguido de un slicer, ¿sí? Esto que estamos modelando nosotros acá es equivalente a pensar que lo que estamos modelando es la salida del sampler, en donde ya existen muestras de amplitudes continuas, pero en tiempo discreto. ¿Sí? Claro. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Bueno, José, por favor, ¿podemos distribuir en grupo otra vez? Vamos a trabajar un ratito sobre ese cambio de distribución. No mucho tiempo, vamos a darle 10 minutitos y ya discutimos, así podemos terminar todo para las 8. Va de vuelta. Perdón, no me quedó claro. ¿Cuál sería la consigna ahora? Repetir el ejercicio, pero con la distribución gaussiana. Repetir la simulación. Yo pude armar lo mismo que había armado, o sea, en vez de que la señal sea distribución de Poisson, que sea con distribución normal. Y bueno, separé el análisis que me habían dicho, yo le había puesto solo en una señal, ahora hice para una y ¿Querés para otra. mostrar? Ok. ¿Cómo vuelvo para atrás esto? No. Doble clic. Bien. Bueno, acá yo lo que definí fue la misma desviación estándar. Habría que ver, yo no creo que tenga la misma desviación estándar, pero fue el planteo que hice para simular. Bueno. Y lo que no puedo hacer es que se grafiquen en diferentes colores. Simplemente tuve que venir a edit plot y cambiarle, pero no sé por qué no mandaba el comando. Está bien, no hay Pero drama. Bueno, entonces las decisiones que tomaste para simular fue conservar la misma varianza para ambos casos, ambos estados, sí, y cambiar el valor medio, ¿no? exactamente. Bien. Bueno, comparándolo con el caso de Poisson, vemos que el valor medio no es que representa exactamente lo mismo que el caso anterior, ¿no? ¿Verdad? Claro, Porque veíamos justamente que la distribución de Poisson por ahí arrancaba de cero, ¿no? exactamente. ¿Sí? Entonces, está bien, ese es un detallecito. Que está bueno asociarlo un poco porque cada distribución puede modelar situaciones distintas. Bueno, el problema desde el punto de vista de Slicer, ¿te pareció que es el mismo? ¿Es diferente? No, es diferente, porque acá, justamente en la parte que tenía hecho zoom, acá tenemos una toma de decisión de umbral diferente. O sea, no sé cuál sería el criterio que deberíamos seguir en este caso para definir el umbral. Justamente faltó realizar el análisis de cuánta probabilidad queda de un lado y cuánto del otro, que sería justamente lo que nos daría Está bien, pero, esta información. pero quizás se va a repetir el mismo problema. ¿Vos podés resimular esto acercando los valores medios? ¿Cómo? ¿Podés resimular esta gráfica acercando los valores medios? Ok. 70, por ejemplo. Bueno, dale. Ah, me quedó encima. Vuelta. Bien. Bueno, fíjense ahí entonces, hago la pregunta ya intentando que todos participen. El problema se repite, ¿verdad? Una vez que las situaciones de distribuciones superpuestas generan confusión en el slicer, ¿verdad? Exacto.
ven que eso se repite independientemente de la distribución. Eso es lo que quiero resaltar. Sí, sí. Si ese era el punto, sí. ¿Sí? Ese problema desde el punto de vista del análisis se repite. Bueno, ahora, con respecto a la distribución en sí, la gaussiana, que representa el ruido, es muy común que aparezca, de hecho, siempre está. ¿Sí? La única diferencia que vamos a ver un poco con respecto a la ecuación, o la diferencia con respecto a la ecuación, es que, bueno, los valores de la gaussiana pueden adoptar valores negativos, ¿sí? Si la media es nula, y si la media está muy alejada del valor nulo, bueno, puede que no adopte, pero es una cuestión probabilística. ¿Sí? Pero de nuevo se nos va a plantear el asunto de cómo determinar el umbral. Ese ejercicio de cómo determinar el umbral, digamos, ya lo habrán interpretado que es independiente de la distribución. Tengo que buscarlo de alguna forma. En este caso, por ejemplo, si hipotéticamente decidimos que el valor de umbral sea 60, ¿tenemos chance de equivocarnos desde el punto de vista de Slicer? Sí, muchas. Bastante. O sea que la probabilidad de error no va a ser cero. Pero les aclaro un detalle. El ruido, fíjense que está bien como lo modeló el compañero, suponiendo que la varianza es la misma. Porque el ruido se agrega con la misma distribución para un símbolo y para el otro. Entonces, en este caso, podríamos pensar de que la probabilidad de error para un símbolo o para el otro es la misma, porque las distribuciones son simétricas, cambian su valor medio. ¿Se ve esto? Sí, sí. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo sobre esta parte? ¿Alguien que le haya tocado algún detalle en Ingeniero, particular? solo para ver si entendí nomás, el cambiar de distribución de la de Poisson a la normal era solo para que veamos que independiente de la distribución existe este problema. Del slicer. Aparte, para ir acostumbrándose a la distribución gaussiana. ¿Sí? Y tu pregunta me lleva ahora a tratar de ver que el cálculo, o mostrarle a ustedes que el cálculo de la probabilidad de error involucra una integral, integrar esa distribución. Desde el umbral que hayamos elegido hasta el infinito, ¿sí? Para el caso de la roja, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo hago para calcular la integral? ¿Qué encontraron sobre eso? Yo encontré una página en donde plantean el planteo, valga la redundancia, de la serie de Taylor de la distribución normal y de ahí resolverlo. Vi en el artículo de Wikipedia que hay otros métodos, pero un poquitito más complicado porque ahí lo está planteando en Wikipedia, lo plantean de forma multidimensional y ahí se vuelve un poco más complicado. Yo Está bien. grafiqué la integral de las distribuciones. Bueno, a ver. Bueno, primero que nada, ya digamos ambas distribuciones. Aunque ahora que veo esto, hay algún error acá porque no estaban simétricas. Bueno, estas serían, digamos, las dos, acá estaría la superposición, y esto sería la integral, que también sería no me acuerdo el término correcto de esto. Esta es la Dentro de función lo de que distribución acumulada. es En realidad, esta es la la, función de probabilidad. claro, la otra es densidad de probabilidad. Exactamente. ¿Cómo hiciste esa gráfica? En realidad, usé nomás el comando de MATLAB. Pero sí, esa MATLAB tiene una función que nos da la función de probabilidad según el tipo. O sea, por ejemplo, esta sería la densidad
y esta sería la probabilidad acumulativa. Bien, Acá quedó ok, el nombre lambda, pero sería mu, ¿verdad? Sería la media. ok, una forma. ¿Alguien encontró algo más? O sea, yo creo que acá en estadística teníamos en cuenta esto, mm, no me acuerdo, En estadística una, yo recuerdo que usábamos una tabla en donde ocupábamos una función normal que era normalizada con varianza 1 y media 1, perdón, media 0. sí, pero había contraste de hipótesis, así se llamaba. Ujú. En un contraste de hipótesis, eh, nosotros decíamos, bueno, establecíamos justamente una hipótesis como por ejemplo eh, el propio slicer y bueno, había otro tipo de distribución. Ah, no, pero perdón, eso me estoy confundiendo con dos cosas, pero más o menos eh, establece la teoría de la estadística cómo determinar la probabilidad de... había dos tipos de errores, de tipo 1 y de tipo 2, que tenía que ver con los falsos positivos y los falsos negativos. Eso estaría bueno revisarlo un Exactamente. poco. Bueno, antes de ampliar un poco esa discusión, me gustaría saber si encontraron algo más. ¿No? Bueno, hay dos funciones en MATLAB. Una es la Q-function, se escribe QFUN. ¿Alguien la puede mostrar con MATLAB y el help? Ok, ahí yo lo muestro. Bueno, Que gané de mano, Felipe. Ah, O no sé. Ahí se está viendo o no. sí, sí, sí. Fíjate ahí en el prompt, abajo, hace un help de la Q-function. Ahí Sí, está. acá está. Bueno, esa es justamente una manera de calcular la integral. Pero esa en particular es muy útil porque el argumento que se le pasa es justamente el valor de umbral o el valor que, digamos, que puede ser útil para el cálculo de una probabilidad de error. ¿Sí? Porque en un cálculo de probabilidad de error uno tiene que pasar, una integral, dos argumentos, pero uno de ellos es el infinito, entonces se queda como a mano. Y la complementaria de esa es la que se llama ERF. Sí. Hace un help de ERF. ¿Sí? Esa es la complementaria. Traten de mirarla un poco, no para hoy, para mañana por ahí, de cómo tratar de implementarla. ¿Por qué? Porque de forma equivalente cualquiera de ellas les va a permitir hacer cálculo de probabilidad de error. Les va a permitir básicamente encontrar la probabilidad de error para cuando las distribuciones son gaussianas. ¿Sí? ¿Me explico? sí, recibirían como argumento el punto umbral y entonces nos darían el resultado de lo acumulado en el otro lado de la integral, o Claro, sea, bajo la pero, curva. pero usar una y usar otra no es equivalente. ¿Sí? Fíjense después de la error function que tiene ahí sus detalles digamos, de aplicación. ¿Sí? Ok. No es para que lo hagan hoy, pero vayan fijándose. Bueno, ya son las 8, ¿no? Sí. Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado de este ejercicio? La idea era un poquitito que observen cómo, digamos, cómo el slicer se enfrenta a un problema de lo que se llama
testing de hipótesis en estadística, ¿sí? El problema es determinar la probabilidad de aparición de un símbolo basado en la observación actual y el conocimiento de ciertas probabilidades de la aparición del símbolo en el transmisor, probabilidades a priori, ¿sí? Entonces van a encontrar que la solución a esto se basa en la teoría de Bayes para conocer las probabilidades a posteriori, que son justamente formuladas de cierta forma, ¿no? La probabilidad de que aparezca el símbolo 1, dado que estoy observando, esta función, ¿sí? Que son las funciones de distribución que ustedes hallaron, ¿sí? Entonces, esas funciones de distribución que ustedes hallaron se conocen como condicionales. Entonces, para un caso, para el estado encendido del LED, por ejemplo, se conoce como la probabilidad condicionada, o la función de distribución de probabilidad condicionada, ¿sí? A que el estado del LED esté encendido, o la la función de distribución de probabilidad condicionada a que el estado del LED esté apagado. Pero esas son probabilidades a priori, es decir, las del transmisor. Lo que llega es otra cosa. Entonces, de alguna forma, lo que buscamos nosotros para tomar una decisión es cuál es la probabilidad de que haya sido transmitido o haya existido el estado del LED 0 a partir de lo que estoy observando. ¿Sí? Es como dar vuelta a las probabilidades. ¿Lo habrán estudiado ustedes? Es simplemente para refrescarlo. Pero, a ver, no quería entrar de una con esto, porque es como llamar a recordar toda esa teoría y no es necesario. Lo importante de entender es cómo reconocer esas probabilidades, esas funciones de distribución que estamos viendo, que las hicimos, las hicieron ustedes en realidad, ¿sí? ¿Y qué me llevo de eso para el slicer? Me llevo de eso la necesidad de calcular un umbral, me llevo de eso la necesidad de minimizar la cantidad de errores que pueda cometer el slice y, si es posible, cuantificar cuánto se puede equivocar. Ese va a ser nuestro indicador después para comparar distintos esquemas de modulación digital. Porque en definitiva la probabilidad de equivocarse es como un buen indicador, o por no decir casi el mejor, para mostrar cómo un esquema es mejor que otro, por ejemplo, frente al ruido. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí esto? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, las filminas, no quiero extenderme más. En todo caso, lo vemos mañana. Hay para repasar un poquito algunas propiedades del Max Filter. Básicamente, por qué se dice que este filtro maximiza la SNR. ¿Sí? Pero lo podemos discutir mañana. Así que bueno, chicos, lo dejamos por aquí. Espero que se haya entendido y se haya comprendido mucho mejor respecto a estos tópicos que en realidad a veces, como involucran cuestiones estocásticas, suele ser un poquito más difícil de incorporar. Por mi parte se entendió bien, así que sí. ¿Les queda alguna Sí, pregunta sí. para hacer? ¿Algo que quieran charlar un ratito? Y si no, dejamos por aquí. Para mí quedó bastante claro. Fue muy interesante la modalidad con los ejercicios. Terminó de cerrar todo. Perfecto, me alegro mucho entonces. Bueno, chicos, dejamos por aquí.